¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a fondo. Este tema raya en lo estratégico fundamental. Nos amenazan con reducir nuestro grado de inversión y en algunas ocasiones incluso retirarnos el grado de inversión. ¿Qué diablos es el grado de inversión? ¿Quiénes son las calificadoras? Que son los que mantienen o no mantienen o clasifican a los deudores, sean estas empresas particulares, sean estas presidencias municipales, municipios, estados, gobiernos federales, naciones soberanas son calificadas por empresas privadas y de ellas depende en mucho la estabilidad de un país, de un estado, de un municipio o de una empresa particular. ¿Cómo funciona? ¿Tienen autoridad o quién les dio la autoridad para calificarnos? ¿Qué significaría para México si le quitan el grado de inversión a Pemex y si reducen el grado de inversión a México? Este asunto, insisto, es un asunto que raya en lo estratégico y fundamental. Bienvenidos a fondo. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jacks. ¿Cómo vamos a caminar por este tema? Primero, vamos a ver qué son las calificadoras, para qué sirven. Ese es el primer segmento. En el segundo segmento, ¿quién concede atribuciones a las calificadoras? Tercer segmento, el papel de las calificadoras en México, pero dentro de la 4T. Y punto número 4, las conclusiones. Bienvenidos a fondo, le digo, porque tenemos a personas muy versadas en este asunto, a quienes agradezco de manera muchas gracias, Alfredo. ¿Qué tal, Pablo? Gracias. Hola. Gracias. Muchas gracias, Ernesto Juárez Santos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? estás? Mejor que Pemex, ¿no? No, igual, ¿eh? Eso no es muy difícil, pero bueno. Igual. Bueno, primero que nada, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, es un enorme placer. Este tema es un tema neurálgico, es un tema fundamental y tendremos que, como buenos especialistas, tendrán ustedes que explicarlo con manzanitas para que todos los mexicanos podamos entender qué carambas es una empresa calificadora, Ernesto. Bueno, se supone que es una entidad que debe ser totalmente independiente, cuya misión es emitir opiniones sobre la calidad crediticia de un título, de un título de crédito, ¿no? de un instrumento financiero de deuda que emite alguien que necesita financiamiento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de pago de ese compromiso? O probabilidad de incumplimiento. O de incumplimiento, como lo quiero ver, si en el vaso medio lleno, medio vacío. Pues esa es la opinión que dan las calificadoras. ¿Son muchas las calificadoras en el mundo, Alfredo? Bueno, son tres las principales que están siguiendo la credibilidad crediticia de los gobiernos y las corporaciones. Son Standard & Poor's, es Moody's y es Fitch. Son las principales. Son las principales, correcto. Que puede haber otras secundarias si las hay. Las tres y son los mismos norteamericanas. bancos de inversión también hacen su calificación por su lado, pero no están calificados como agencias, son casas de bolsa, bancas de inversión. Son extranjeras. Extranjeras, sí. No, Moody's y Standard & Poor's son norteamericanas. Norteamericanas, sí. ¿Y Fitch? ¿Tiene Fitch origen? también, ¿no? Fitch. Originalmente era francés. americana, pero desde hace algunos años es francesa. El capital, Francesa. el mayoritario, el socio Y mayoritario. después hay francés. también Claro. Shakira, ¿no? En No, las Shakira calificadoras no, hay como 30 o más de 30. No, hay, por ejemplo, en México tenemos dos calificadoras más, HR y Verumen, nacionales. En Canadá, y aparte de estas tres que están operando en Canadá, hay varias calificadoras nacionales. En el mismo Estados Unidos hay otras que tienen un modelo de negocios distinto, ahorita lo comentamos. China tiene sus propias calificadoras. En Japón, además de estas tres importantes que menciona Alfredo, pues también tiene algunas calificadoras locales. Ahora, para que vayamos entendiendo, Pablo, si yo emito un papel de deuda, un compromiso de pago en el tiempo, ¿estoy obligado a calificar el papel, a calificar mi honorabilidad crediticia? Lo que pasa es que las calificadoras finalmente le dan
una verificación, una validación al público en general, como decía Ernesto, del riesgo que tienen. Y muchos fondos de inversión ordenan sus carteras a partir de que al menos 2 de las calificadoras importantes que se mencionaron den grado de inversión. Entonces, el hecho de que 2 no te la den implica obviamente que ese papel ya no va a ser comerciado en los fondos de inversión ni en los mercados secundarios. Entonces, por eso las calificadoras sí tienen un poder muy importante. Y lo peor que puedes hacer es pelearte con el panadero, ¿no? Con el juez. Ojo, o con el quien hace las tortillas, ¿no? Para que le guste más la tortilla. Sí, exactamente. Ahora, hubo una votación, las naciones aceptaron, la ONU determinó, o sea, ¿cómo llegaron a tener tanto poder las calificadoras? Nada más así. Te puedo platicar un poco de la historia. En los años 30, un señor Caccione, en Nueva York, empezó a emitir opiniones sobre la calidad crediticia de los papeles. El señor Caccione. En Nueva York. Italiano. De origen italiano. En la Gran Depresión. Por ahí, saliendo de la Gran Depresión. Saliendo de la Gran Depresión. Y empezó a ser útil el servicio en el mercado de Nueva York después de esa Gran Depresión, donde había habido muchísimas quiebras. Y entonces a él se le ocurrió el poner esta nomenclatura de la clasificación AAA, AA, etcétera, y lo patentó. Se empezó a extender cada vez más la necesidad de contar con estas opiniones y entonces le fue surgiendo competencia. Caccione fue el que fundó Fitch Investors. Ah, sí. Así es. ¿No es italiano? ¿No era italiano? De origen italiano. De origen italiano. Así es. Yo tuve la oportunidad de conocer a su hijo en los años 80, donde fuimos mi hermano gemelo y yo a tratar de convencerlo a que hubiera una calificadora en México y pues a lo que llegamos es que tenía que haber una calificadora latinoamericana porque el mercado pues no era muy amplio, digamos, nada más el mexicano. Hermanos de ustedes, supongo. Pero él de socio. ¿Pero qué? Él de socio. Ah, sí. Richard Caccione Jr. Y llegamos con la autoridad y bueno, pues hicimos nuestra solicitud formal, todavía no había ninguna regulación ni nada, y el proyecto creo que estaba bastante bien hecho. Pero al final la autoridad nos hizo a un lado y prefirió darle la autorización de la primera calificadora a una que se llamaba Calificadora de Valores, Cabal, que ahora es de Standard & Poor's. Standard & Poor's. Ahora es la de Standard & Poor's. Standard & Poor's México. Ahora, déjame decir una cosa, Alfredo. Te pregunto, ¿pueden cometer errores las calificadoras? Claro, mira, es muy buena pregunta. ¿Qué pasó en 2008? En 2008, claro, cuando viene la crisis, había un día que empieza el rumor de que S&P podía darle una baja de calificación a los Estados Unidos. Entonces, ese día, todos los traders, la gente, los analistas de Wall Street decían, no, ¿cómo le va a dar una baja de calificación de S&P a los Estados Unidos? No puede ser. O sea, ¿cómo, si Estados Unidos es el mayor proveedor ahí de recursos, el dueño de los dólares, el que trae los dólares, ¿no? Claro, el dueño de la maquinita. Exacto. Y de repente ese mismo día, a las 5 de la tarde, en punto después de que había cerrado el mercado, le da un notch abajo S&P a los Estados Unidos. A AA. ¿No? Entonces, todos estaban que no lo creían. Entonces el mercado se ajustó al siguiente día. ¿No? O sea, general. Fue un error. Pero venía de otros errores porque la crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos. Correcto. De las hipotecas suprime. Venía de una serie de papeles que se llaman los Credit Default Swaps, que eran calificados por estas calificadoras y que tenían AAA, y resulta que adentro lo que tenían era pura porquería. Créditos de segundas casas que compraban los americanos, que pues no tenían la menor supervisión, a veces ni siquiera estaban bien instrumentados los contratos, y pues, entonces era claro que no eran AAA, ¿no? Pero esos papeles estaban diseminados en las tesorerías de los bancos europeos y pues, todo el mundo. ¿no? Y pues quebró al sistema financiero americano, ¿no? Pues, se llevó entre las patas esta circunstancia Citigroup, al banco americano más grande
de Estados Unidos y del mundo en aquel entonces, Lehman Brothers, Merrill Lynch, que tuvo que ser absorbido por Bank of America para no quebrar, en fin. Y varios países tuvieron que salir a rescatar a sus bancos comerciales, privados, que estaban muy metidos en sus tesorerías con estos credit default swaps. Y pues ese es un ejemplo en la historia, pero hay muchos ejemplos de cómo las calificadoras, como seres humanos, se equivocan. ¿Pero qué hizo después Estados Unidos? Después Estados Unidos empieza a revisar los procedimientos de S&P y encontró, efectivamente, muchos errores que había cometido S&P de revisión de empresas, que había sido parte de los errores que se habían cometido antes de la crisis, ¿no? No se habían dado las alertas, ¿no? Porque si alguien se dio cuenta fue aquel hedge fund que se fue corto, sabiendo que había muchos errores en el sistema hipotecario. Vendiendo sin tenerlos. Exacto. Vendiendo antes de comprar. Y Goldman Sachs estaba burlándose de él, diciendo, bueno, pues si te quedas así corto, pues yo te compro todo eso, ¿no? ¿Qué significa, para quien no lo maneje, la jerga financiera? ¿Qué significa irse corto? O sea, vender algo que no tienes, ¿no? Es salivazo, decíamos. Exacto, en México. Con la expectativa de que se va a caer el precio. Con la expectativa, entonces luego compras. Cubres el corto. Los securities, ¿no? Los que sean. Entonces estaba Goldman Sachs vuelto de risa. Pero pasó tiempo, o sea, tuvo que hacer estómago el hedge fund. Pero pasaron un año y medio. Después se llevó un dineral el hedge fund. Y Goldman Sachs. Porque hay quien huele las cosas, hay quien anticipa. Incluso estaba yo estudiando la Gran Depresión y hay alertas, hay personas, hay profesionales siempre que dicen aguas. Sí. Sí, pero aguas, ahí viene la ola, ¿no? Pero no los creen, los tiran a locos. No es nada más el rollo de ser intuitivo, sino que hay gente que sí tiene una muy buena formación en matemáticas, que se mete a las tripas, y finanzas, que se mete a las tripas y que obviamente ve que hay cosas que no están cuadrando, ¿no? De hecho, muchas de las películas que se hicieron a partir de la crisis del 2008-2009, que hay una multitud, ¿no? Sí. Destacan poco estos personajes a veces medio nerds, ¿no? O de genios locos que de repente nadie los pela, pero que tenían obviamente un conocimiento a profundidad de lo que estaba pasando, ¿no? Hay una circunstancia que hace que las calificadoras tiendan a equivocarse. Una circunstancia desde el nacimiento de las mismas, que el mismo señor Richard Caccioni Jr. me comentaba. Pues es el conflicto de interés eterno que tienen las calificadoras, porque ellas le cobran al emisor del papel, ¿no? Entonces, pues ya de entrada ahí hay un conflicto de interés importante. Y es increíble que estamos en el año 2019 y después de, por ejemplo, lo que pasó en el 2008, pues todavía les permiten a las calificadoras que su modelo de negocios siga siendo ese, porque no se han puesto a crear otro modelo. Pero pues hoy en día las calificadoras siguen cobrándole al emisor del papel. Que es un porcentaje, o sea... Bueno, te voy a decir en la práctica cómo es. O sea, tú le pides una calificación a una calificadora como posible emisor, bueno, no a una, le pides a varias y te dan su cotización con una precalificación. Sí, ahí está. Es como la preverificación. Y esto es lo que te cobro. ¿Es como la preverificación? Es como una preverificación. Sí, ¿no? Quisiera retomar una de tus preguntas, que si tienen que pagar para que las califiquen las empresas, por ejemplo, tienen que pagar $150,000, $200,000 para que sean calificadas. O sea, y no todas las empresas pueden pagar eso, y no todas las empresas tienen S&P, Moody's y Fitch. Algunas nada más tienen Fitch, algunas no tienen nada, algunas nada más tienen Moody's y S&P o Moody's y Fitch. O sea, hay toda ¿cómo se dice?, una conjugación de agencias para cada crédito y no están obligadas. Es una gran pregunta. O sea, efectivamente, a veces no hay la suficiente información para poder invertir en estas empresas, porque no siempre tienen las tres calificadoras. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, déjenme ir a una pausa, porque el asunto es así como el rating en televisión, ¿no? ¿A cuánto quieres tener de rating? Entonces te digo cuál es lo que tienes que pagar de la facturación.
digo, me estoy metiendo en terrenos muy delicados, pero bueno, tienen autoridad moral, si ya sabemos que se equivocan, que tienen conflictos de intereses. Tenemos que aguantar los desplantes de una calificadora, nos pueden hacer daño, van a bajar, porque ahí vale la pena decir que no es tienes o no tienes, hay grados, en el grado de inversión hay distintos grados o distintos escalones, ¿sí? O sea, desde el más alto nivel hasta el más bajo. En el caso de Pemex, en una de las empresas calificadoras, si le bajan un escalón el grado de inversión, se lo quitan. En dos. ¿No? En dos de estas tres. En dos de tres. Dos de las tres. Tienen que ser dos de las tres. Pero hay dos calificadoras. ¿Hay dos tienen calificadoras? A Pemex en el borde del precipicio. Es así como que y con amenaza mandaron a Pemex a la segunda división. Con amenaza de que ya te voy a empujar. Bueno, vamos a ver quién nos empuja. Regresamos. B3B más, y la que la tiene realmente mucho más baja es Fitch, porque la tiene en 3B negativo. Pero eso estamos diciendo. A ver, explícanos, ya que Pemex, estamos ya al aire. Pemex. Tú tienes Estoy aquí, en English, tú tienes aquí, explícanos de qué es este documento. Este es el reporte de la Comisión de Valores. De la SEC. Sí, que Pemex tiene que entregar, pero es un reporte auditado. Y lo interesante del reporte es que Pemex tiene la obligación de decir nada más que la verdad y la verdad, o será objeto de sanción. Entonces, por eso muchos inversionistas utilizan el reporte de la SEC para saber cómo está Pemex en realidad. Como dirían en mi colonia, la neta. Ajá. Este reporte tenía que salir el 31 de marzo. La SEC le dio una prórroga especial a Pemex por el cambio de gobierno y el reporte salió el 30 de abril. Lo curioso del asunto es que nadie peló la salida del reporte, salvo el gobierno mexicano. Porque el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, comenzó a hacer una serie de acciones respondiendo precisamente a los puntos críticos que estaba haciendo el reporte, ¿no? O sea, esto de que el gobierno mexicano no pela es falso. Le hizo caso que ha estado tomando una serie de medidas que precisamente tratan de responder el propio reporte que hizo Pemex. Vamos a esa parte porque a mí me parece importante lo que señala Pablo, en el sentido que han hecho, al menos que yo reconozca, con el del próximo día lunes, ¿no? Sería el tercer intento por articular una política, digamos, coherente y contundente en favor de las finanzas de Pemex. Pero este documento, ¿cuál es la calificadora que tiene más bajo a Pemex? La que tiene más bajo es Fitch. Sí, Fitch lo tiene al borde, como bien decía Alfredo, lo tiene en 3B negativo, o sea, estamos a punto de irnos. O sea, un escalón que nos bajen más. Y sí, porque además lo tiene en perspectiva negativa. O sea, está otra cosa. La perspectiva negativa es una advertencia que te hace la calificadora de que si no tomas medidas pronto, te puede bajar la calificación. Los otros dos calificadoras son, Standard & Poor's lo tiene, estoy hablando del bono soberano de Pemex, ¿no? O de moneda extranjera, perdón, soberanos del país. ¿Del país o de Pemex? De Pemex. O sea, la deuda externa, digamos, que tiene colocada Pemex en moneda extranjera, lo tiene en 3B positivo, y Moody's tiene otra codificación, otra nomenclatura. Moody's lo tiene en A3. BAA3. BAA3. Ajá. O sea, todavía tiene un margen importante, pero tanto Standard & Poor's como Moody's, ¿sí? Lo tiene en perspectiva negativa. Ahora, esto no es ninguna garantía porque Fitch le tumbó 3 grados de un solo movimiento. De un solo jalón, 3 escalones. Sí, no van por escalón por escalón. No. Puede en un momento dado tomar decisiones de tumbarte varios escalones. ¿Hay fechas para hacer las revisiones o pueden ser cuando se les pegue su gana? No, las agencias van haciendo su análisis diario. Tiempo, sí, diario, por cada 3 semanas, un mes, y van estudiando las cifras, y que lo que más tienen que checar es que la compañía o los gobiernos pueden afrontar los pagos de cupón en el caso de los bonos. O sea, tienen que ver qué cantidad hay para poder pagar año con año esas obligaciones. Porque si deja de haber dinero, como en el caso de que están pensando en Pemex,
Están pensando algunas gentes que a lo mejor deja de pagar los cupones. Entonces había un default en el pago de cupón, que sería malísimo. O sea, ahí hay una baja de calificación. Ahora, lo que queremos evitar es eso. Ellos están pendientes de ver de que haya pagos oportunos de sus obligaciones. Ahora, no hay fechas preestablecidas. Por ejemplo, Moody's, su último movimiento de perspectiva negativa lo hizo el 12 de abril del 2018. Standard & Poor's hizo el último movimiento el 4 de marzo del 2019 y Fitch hizo el último movimiento el 29 de abril del 2019. Sin embargo, puede haber anuncios no oficiales. Por ejemplo, Moody's hace 2 semanas, cuando conoció este documento, dijo, si Pemex no me entrega un plan de negocios convincente, le voy a bajar la calificación en el segundo semestre. O sea, si hay advertencias extraoficiales. Pero, ¿no? ¿es común eso? Yo no había visto tanta claridad en una calificadora. Quizás ahorita que estás diciendo eso, también Moody's dijo que pues, el estilo con la que se está manejando este gobierno. Sí, que no correspondía a los estándares. De que ahora dije esto y mañana en la mañanera ya contradije al subsecretario de Hacienda y pasado mañana ya no voy a meter esta cosa y ahora voy a irme por este lado. El fondo de estabilización lo iba a usar, no, dijo, mejor ya no. Esta forma de actuar no es la usual en aquellos emisores países que tienen el mismo grado de calificación, así como diciendo, aquí ustedes están regándola, ¿no? Cuidado. Dirán los jóvenes chafeando. Bueno, pero tu pregunta era que si es común. Bueno, no es común. No es común. Lo normal es que te ponen perspectiva negativa. Y ya. Y bueno, pues no, si corriges, te la quitan y se queda a perspectiva estable. Neutra. Y si sigues mejorando, hasta te pueden dar perspectiva positiva, que quiere decir, te sigues portando bien, en el futuro te puedo subir la calificación. Exactamente. Retomando otras de tus preguntas. Las agencias no están por encima de los gobiernos o las corporaciones. Las corporaciones y los gobiernos están por encima de las agencias en el sentido de que tienen que estar en total comunicación con las agencias y decirles... Y con los mercados. Exacto. Y decirles qué pasos están tomando para cumplir con sus obligaciones hasta el término de ellas. Entonces, lo que yo sugiero es que este gobierno realice comités o una mesa específica para tener contacto con las agencias, irles explicando la racionalidad de sus decisiones, de que por qué los Bocas va a entrar el gobierno mexicano y no las internacionales. Porque en la práctica parecería que sí, las calificadoras están sobre el gobierno soberano de México y de muchos otros, pues, no solamente de México, y que quien conduce o quien califica severamente las políticas públicas en el país son las calificadoras. Parecería que el gobierno está reaccionando para que las calificadoras queden satisfechas. Pero no forzosamente, Eduardo. Por ejemplo, en muchas ocasiones, en el mercado secundario, a veces el mercado se anticipa a las decisiones de las calificadoras y en el mercado secundario se exige una prima de riesgo que las calificadoras no habían advertido. De hecho, se comenta hasta coloquialmente diciendo, el mercado ya se anticipó a la decisión de la calificadora. El mercado es el verdadero juez, al final. Por ejemplo, este ejemplo que daba Alfredo hace un rato de que Standard & Poor's le quitó el AAA al gobierno de Estados Unidos, pues el mercado le dijo, pues sí. Pero lo hizo como para lavarse la cara después del cochinero que hizo Standard & Poor's con los créditos false swaps. Ya está bajado a Estados Unidos. Pero el mercado no lo pela. Para irte también más atrás, podemos irnos al 2000 con la crisis de las .com, si no mal recuerdo, ¿no? También donde de alguna manera se dio mucha manga ancha a las dos años después hubo otro super escándalo con las empresas Enron. Sí, las energéticas, sí. Que se quebraron y se llevaron el dinero de los jubilados. Ahí estaban involucrados los despachos auditores, que a su vez eran los consultores que disfrazaban operaciones de adquisición de otras empresas y no estaban en el balance. La historia tiene múltiples ejemplos de que ese modelo no El verdadero no juez es el mercado. El verdadero juez al final Tú es el estás hablando constantemente con inversionistas extranjeros sobre inversiones de todo el mundo que involucran entre ellos a México.
¿Cómo sientes a los inversionistas con respecto al tema México? Están un poco confundidos. Porque nada más confundidos. Confundidos, porque, pues sí, es lo que puedo decir. No están totalmente convencidos de que tienen que traer estos dólares a México. No están todavía totalmente convencidos. Porque saben que este gobierno está basado más que nada en la parte populista. Entonces, no es el sentido que ellos están buscando. Están buscando más capitalista que populista. Entonces, sí están dudosos de traer todos los capitales o gran parte de los capitales a México. Pero bueno, también le fue así al presidente de Brasil, ¿no? Es otro populista, digamos, no sé por qué dicen que Andrés Manuel es de izquierda y a Bolsonaro en Brasil le hablan de derecha y Trump también sería de derecha, ¿no? O sea, son tres populistas en América, para no seguirle dando el asunto, que están tomando decisiones en nuestros respectivos países. ¿Tú cómo sientes al inversionista extranjero? Yo creo que está como con señales cruzadas, ve cosas positivas cuando ve un gobierno anterior que tuvo un escándalo de corrupción y que llega alguien que quiere limpiar la casa, eso lo ve muy bien. También ve bien que tiene decisiones de austeridad que también son buenas. Y ya se está llevando el músculo de la austeridad. Eso es malo. Pero creo que decisiones desafortunadas como la del aeropuerto, Dos Bocas, el tren, desconciertan, ¿no? Porque además, en el caso del aeropuerto fue mucho más patente, ¿no? Los expertos, los organismos internacionales, las líneas aéreas, sí, los economistas serios, los científicos serios. Mi hermano es director del Instituto de Ingeniería de la UNAM y él hizo una recomendación técnica de que fuera Texcoco. No es ningún populista ni ningún derechoso. Por el solo hecho de haber hecho una recomendación técnica clara, bueno, se le fue a la yugular medio mundo, ¿no? Bueno, permítame una pausa para seguir con este tema que a mí me parece muy importante, porque no estamos muy lejos de que haya un pronunciamiento de las calificadoras hacia México. Y esto podría tener consecuencias muy relevantes en su bolsillo. Sí, en su bolsillo. Quisiera mencionar, ¿sí? Es muy importante que el señor presidente en sus mañaneras hable del tema de empleo, cómo va a generar empleo. Que le copie un poco a Trump lo bueno, que no le copie lo malo, pero que copie lo bueno que Trump ha venido haciendo. Ahorita los Estados Unidos está en pleno empleo técnicamente. ¿Cómo vas a generar empleo? O sea, necesitamos producción, productividad, empleo. Alfredo, pero tú sabes, como saben aquí los invitados a esta mesa, y estamos hablando de las cosas positivas que debería de hacer, que tiene cosas positivas el actual gobierno, pues cómo las va a cacarear, ¿no? Para que aminore el alud de cosas malas que le apuntan. Tú sabes finalmente que el nivel de recorte que ha ejercido en el sector público, si me equivoco, me corrigen por favor, la contracción de la inversión, el compromiso social tan fuerte en una política asistencialista con fines electorales futuros, eso abona a una actividad económica menor. Quitarle compromisos fiscales a Pemex reduce los ingresos fiscales del gobierno federal y eso apunta otra vez a una menor actividad económica. Menos velocidad del dinero. La verdad es que cuando el señor ganó la presidencia y el control del Congreso tan contundentemente, la verdad es que él tenía la mesa puesta para realmente lograr ser el mejor presidente en la historia de México. Pero ha empezado a tomar decisiones sumamente equivocadas que van en contra de la confianza de la inversión, a tal grado que estamos hoy discutiendo si vamos a perder el grado de inversión no nada más en Pemex, sino en la deuda soberana. Y pues tenemos ejemplos claros de países que pues decidieron retar a las calificadoras y perdieron el grado de inversión y se lo llevó el tren. Y las crisis económicas se vuelven en contra de la popularidad
Claro. del gobierno. Pero la verdad es que tenía toda la mesa puesta para hacerlo. Y es una tras otra decisión tras decisión, totalmente irracionales, equivocadas desde el punto de vista de las decisiones económicas, no así las políticas, que pues nos están llevando a esta situación. Decía yo que le puede costar al bolsillo de quienes nos escuchan si perdemos el grado de inversión. Sí, porque el grado de inversión implica menos, que vengan menos divisas para México, que se encarezca el tipo de cambio, y al encarecerse el tipo de cambio, Banco de México va a tratar de subir las tasas de interés para frenar la salida, y eso va a repercutir en las tasas de interés para toda la gente, ¿no? Entonces, si hay un efecto, digamos, en cadena, que sí nos perjudica, ¿no? Sí, no es nada más que deje de entrar el dinero. Sí. Como Que salga tú. hay más o menos unos 120,000 millones de dólares en lo que se llama tenencia de valores gubernamentales, o sea, bonos M, CETES, que están en pesos, pero que están en manos de residentes extranjeros. Parte muy importante de ese monto está ahí porque hay una calificación BBB más, tomando la nomenclatura de Standard Poor's. Exacto. Si llegáramos a perder el grado de inversión BBB menos y nos convertimos en un país de grado especulativo, el dinero se sale en nanosegundos. Y implicaría, me imagino, un tipo de cambio, ¡pum!, en nanosegundos, 30 pesos por dólar. No, pues, sí, Y entonces Banco de México tiene, como dice Pablo, pues va a tener que subir la tasa al 15. No, o inviertes las reservas internacionales para tratar de detener el movimiento especulativo, ¿no? Porque todo el mundo se sale, el pánico es canijo, ¿no? Grita usted en el cine, ¡fuego! A la hora de la parte más romántica de la película, ¡fuego! Y todo el mundo dice, ¿qué? Pues te paras y te largas corriendo y atropellas a quien sea, haya o no haya incendio. Eso es lo que pienso que el gobierno está subestimando con todas estas decisiones. Tú habrás equivocadas. visto muchas de estas escenas, ¿no? Como financiero internacional, porque quiere decir que Alfredo no solamente está en México, ahora circunstancialmente estás yo en México. estaba en la parte de Colosio, Sí, pues, tú Era estabas el en trader Colosio. de bonos más destacado, de bonos emergentes latinoamericanos. Gracias Ernesto. Si tú trabajabas con bonos, Yo estaba en Afinsa Nueva York, cuando ocurrió lo de Colosio, le doy la información a mi director esa misma tarde y entonces ve la televisión, lo que sea, y me dice, oye, mañana dime cómo está el mercado. Entonces llego a las 6 de la mañana, entonces el primero en abrir es Londres, no es New York, es Londres. Y los traders en Londres lo primero que hacen es bajar los precios. O sea, no es que operen hacia abajo. O sea, si costaba 90 el bono, abren a 70 y vende ahí, si hay apetito o no, si no, siguen vendiendo. Más abajo. Sí, exacto, se puede ir más hacia abajo. Entonces, hay que ser muy cautelosos, muy cuidadosos en cada paso que se toma, porque las calificadoras ven todo, político y económico. ¿Cómo ven la bravata del presidente cuando dice que son poco serias y son de alguna manera partícipes? Hay detalles que el extranjero no toma en cuenta, como el mexicano, por ejemplo. Hay mexicanos de los mismos que son muy detallistas, en cambio los americanos no son tan detallistas, pero sí están siempre observando de que haya estabilidad en ese país para que sigan invirtiendo. Es muy importante que López Obrador diga que quiere más inversión y que quiere generar empleo, que por favor no deje de mencionarlo. Ha insistido, ahora cacarea las decisiones de inversión fuerte de las multinacionales, ¿no? Sí, las pocas noticias de que alguien está pensando invertir en México, pues se cacarean hoy mucho, ¿no? Porque pues, no deberían de. Sí lo está cacareando. No, yo creo que, por ejemplo, la intervención del equipo de López Obrador para cerrar la negociación a partir de una buena relación que tiene Trump fue algo muy positivo, ¿no? O sea, tampoco quiero... ¿La del acero? No, la del acero, el reciente, y también la negociación de la firma el año pasado. O sea, México... hay cosas que, digamos, ayudan,
Pero hay cosas que no ayudan. Si tú de repente al hombre más serio de la Secretaría de Hacienda, que te dice es conveniente posponer, no le dice cancelar, incluso es muy prudente Arturo Herrera, no hay que posponer porque ahorita no es un buen momento para hacerlo. ¿La de Dos Bocas? Sí. Y al día siguiente lo descalifica y lo desacredita en la mañanera, ¿no? O sea, también se necesita tener mucho ahígado para ahora aceptar ese tipo de cosas. Pregunto nada más así de mero morbo. ¿Un subsecretario se avienta el tirito de aventar de un mensaje así público o se lo dejan aquí? El señor lo mandaron a Londres a parar la debacle y pues se le ocurrió decir eso. Bueno, pero ¿tú crees que lo hace de motu propio? ¿Tú crees que no pide permiso para decir, pudiera yo decir esto o hay que decir esto? Como no pidió permiso y dijo lo que pensaba, le pasó lo que le pasó. O sea, fue imprudente. ¿Crees? Sí, pero él estaba pensando honestamente en lo que creía correcto, ¿no? O sea, yo creo... Güey no es. Ajá. O sea, evidentemente él dijo, no, pues la próxima ya no digo lo que pienso. No, pues lo ha seguido diciendo. Pero no, la prueba de esto es que a veces hasta salen por la cocina para ya no ver a la prensa. Pues es que dice cosas razonables el señor, el subsecretario. Por tiene supuesto, cosas pero te arriesgas que tienen pies y cabeza. a que en una mañanera te desacrediten. Bueno, ya es increíble que al final, ahorita, como estamos analizando, pues la credibilidad del gobierno está apuntalada en un hombre que está en el puesto de subsecretario. Y del otro lado, la Junta de Gobierno del Banco de México, que el Banco de México sí es hasta ahora bastante respetable, increíble. Sí, para retomar, claro, esto, si llegara la baja o la quita del grado de inversión, una rebaja en el grado de inversión o una quita, retirarnos el grado de inversión, esto se refleja en tasas de interés, en tipo de cambio, encarecimiento, descontrol, pánico, falta de confianza, que es un activo muy importante. Yo diría que es que se encarece, un gran valor. Se carece en crédito y automáticamente se reduce la inversión y el consumo. Y eso repercute en menor crecimiento. En hipotecario, en créditos automotrices, en tasas de interés de las tarjetas de crédito, que ya de por sí están más altas. Un punto muy importante. Estando en Estados Unidos te das cuenta cómo se manejan las cosas en cuanto a calificadoras y bonos. Muchos hedge funds y muchos fondos solo puede invertir en aquellos créditos que sean de triple B hacia arriba. No pueden estar nunca en doble B. Si llegara México a doble B, muchos inversionistas se salen del mercado, inmediatamente van y venden sus bonos al precio que sea. Exacto, porque hedge funds tienen las limitantes de que si llega a una calificación menor, tienen que vender salir forzosamente. ¿Perdón? Tienen que salir forzosamente. Tienen que salir forzosamente. O sea, tienen el reglamento que no pueden invertir. Exacto, tienen un reglamento que les indica qué tipo de inversión, qué tipo de rating necesitan para poder entrar en esos créditos. Entonces, sería totalmente perjudicial para México. Ahora, esto en el caso de una sorpresa, de repente ya no tienes el W, pero cuando se ve que se va deteriorando el entorno, pues los portafolio managers pues empiezan a vender deshacerse el papel para que no tengan que hacerlo al precio que sea. Correcto. Hoy todavía no vemos eso, ¿eh? En el rumor, hoy todavía no lo vemos. En el rumor, venden. Mientras haya rumor de que voy a haber un downgrade, I'm out. Hoy todavía le están dando el beneficio de la duda. Exacto. ¿Todavía? ¿Lo ves así? ¿Todavía No, tú? pero el tipo ¿Lo ves de cambio- así? No, o sea, yo A creo 19 que pesos. las agencias están observando cómo están las cosas y no hay ahorita, yo no tengo miedo en este momento, ya no veo un problema todavía, no lo veo porque está tomando las situaciones. ¿Pero lo llegas a vislumbrar en el futuro? El riesgo Sí, está. El riesgo está, correcto. El riesgo Opino está. lo mismo. Sí, ¿Sí? el riesgo está. Porque ya vimos 2 intentos de rescatar a Pemex que no fueron creíbles. Qué bueno que lo mencionas. Viene el próximo lunes un tercer intento, ¿no? El próximo lunes está convocado el Consejo de Administración de Pemex. Y se supone que ahí se va a sancionar un nuevo plan de negocios de la empresa. Pero de ahí a que ya lo anuncien como el plan de rescate, puede ser que no. O sea, no forzosamente el lunes 27 pudiera ser la fecha fatal. No, incluso se especula, apoyo lo que dice Ernesto, que podría ser hasta junio. Oye, iba a ser en febrero, no, en marzo.
Bueno, el Día del Niño. El Día de los Santos Inocentes. Ahorita se habla del 27, pero, bueno, pero 27 de mayo, pero el estar o sea, posponiendo la fecha. Más vale que no presente nada a que presente algo mal hecho, porque me parece que esta tercera es la última oportunidad. El simple hecho que haya cambiado, ya haya agregado, ya haya quitado, ya haya restado, ya haya agregado elementos a ese plan o estratégico para salvar a Pemex, y es una señal. Pero fíjate lo que acabas de decir hace un rato. Le estás haciendo austeridad al gobierno drástica, ya destrozaste el sistema de salud, para poder inyectar recursos a Pemex y estás prometiendo rebajas adicionales en la carga fiscal de Pemex. Y con esta política de dádivas sociales, pues no va a haber dinero que alcance. Y si adicionalmente ese dinero lo vas a invertir en una refinería que no es rentable, cuando lo que se necesita es invertir en donde está la rentabilidad, que es la producción de petróleo, exploración y producción, pues entonces sigue siendo poco creíble. Ahora acuérdate una cosa, cuando le vas a pegar se al hizo gobierno, la presentación de cuál era la idea general que tenía el gobierno en enero, fue tan desastrosa que eso fue uno de los elementos que tuvo Fitch para hacer fue la cuando baja. pidieron que el director de finanzas sería bueno que lo cambiaran. Fue en Nueva York, ¿no? Fue la presentación. Así es. Oye, ¿qué otras cosas podrían hacerse en Pemex? No sé si ahorita hay tiempo para... No, ya no, pero bueno, dime una. Nosotros estamos proponiendo dos cosas. Uno, que la empresa Pemex se capitalice en bolsa. Pueden salir instrumentos cuasi capital o acciones preferentes y que la suscriban los trabajadores mexicanos, si te quieres ver nacionalista. Pero no sigas endeudando más a las empresas, ya no se puede más. La deuda financiera son 108,000 millones de dólares. Pero además tiene pasivos laborales, por ejemplo. 1.5 billones, ¿no? 1.5 billones. Un capital negativo, prácticamente quebrada. Tienes que hacer un modelo de negocio viable, orientado hacia la producción de petróleo, y tienes que reducir la deuda, y para eso propongo capitalizarlo en bolsa con inversionistas nacionales. Yo no sé por qué me acordé del señor Lozoya, Emilio Lozoya. Bueno, pasemos a otro asunto, como por ejemplo una pausa. Bueno. Bien, conclusiones. Por ejemplo, la tuya, las conclusiones tuyas. Mira, yo soy más optimista. Si hay mucho riesgo, coincido pero creo que hay posibilidades de tomar en cuenta las llamadas que han hecho las calificadoras y los expertos internacionales. Y estoy como esperanzado de que los técnicos de Hacienda hagan entrar en razón al presidente. Híjole, eso es muy difícil. Lo sé, pero yo creo que a final de cuentas, aunque es un hombre muy terco, es un hombre inteligente. Y yo no lo subestimaría en ese sentido. Pues no ha dado muestras de dejar de ser terco. Lo sé. Pero déjame ser optimista esta vez. Bueno, me parece bien. ¿Tú serías optimista? No, yo también estoy confiado en que no pueden ser tan tontos. Y sí creo que debe haber una negociación previa con las calificadoras antes de presentar. ¿Tú crees que no ha habido ya? Más o menos. Sí creo que algunas de las señales que van por acá y luego dicen, no, voy por acá, me parece que van de la mano con las negociaciones. Las correcciones de plana es por observaciones de los maestros, de las calificadoras. Lo puedo intuir. Entonces estaría confiado en que no vamos a ir a una catástrofe. ¿No ves una baja en el grado de inversión de Pemex o una quita del grado de inversión de Pemex? No. En el corto plazo. En el corto plazo no. ¿No en este año? No. No en este año. ¿Tú? Dos de las tres principales calificadoras han dicho, te damos, en pocas palabras, te damos el 2019 para que vamos a esperarnos. ¿Tú, Alfredo? No en este año. No en este año. O sea, va a estar bien la situación porque lo están manejando. Ahora, si no lo manejan, bueno, pues entonces sí se lo merece. ¿Tus conclusiones cuáles serían? Mi conclusión es que ante las agencias el gobierno tiene que tener mucha cautela, tiene que tener mucha comunicación con las tres agencias, decirles cuáles son los planes, cómo va a cumplir sus obligaciones hasta que terminen los bonos.
y también mucha claridad de qué va a pasar con los bonos del aeropuerto, cómo se van a ir pagando de lo que quedó después de haber hecho la reestructura. Entonces, yo soy muy precavido en esta situación. Hay que seguir dándole información a las agencias y decirles por dónde se va a ir y que se va a cumplir con las obligaciones, que es lo que más importa aquí. Si el punto fino aquí al final es la inversión en Dos Bocas, hay la posibilidad de que esa refinería se haga con una proyección de una capacidad mucho más chiquita y con eso se limpia la cara al presidente. Me parece que también sería conveniente sacar ese proyecto del balance del Pemex. Y quizás también de una vez hay que sacar el pasivo laboral y hay que hacerle un fuego a prueba para patear el bote y poderlo fondear a largo plazo y dejar a Pemex lo más limpia posible para que tenga viabilidad. Bueno, porque si el asunto es refinar por refinar, pues mejor subcontrata una refinería que está ociosa en la Unión Americana, ¿no? Hay muchas. Hay refinerías que no están trabajando al máximo de su capacidad y que estarían dispuestas a dar un muy buen precio con tal de tener su capacidad casi al tope. Las refinerías son inversiones de largo plazo. Yo tampoco estoy en contra de que se haga una refinería, nada más que no puedes hacerlo en 3 años como querías, ¿no? Tienes que hacerlo en un proceso mucho más pensando en el largo plazo. En todos los países, en casi todos los países, las refinerías son proyectos de largo plazo. Y por otro lado tienes que ver qué haces, porque tienes una producción decreciente. Oye, en crudo. Oye, pero tienes 6 refinerías a las que hay que reconvertirlas para que puedan procesar el petróleo pesado que tenemos. Al rato hace ¿Para qué 7. quieres hacer una nueva si tienes 6 subutilizadas? Sí, yo estoy pensando en muy largo plazo en esto. No, bueno. En el largo plazo ya no se va a usar la gasolina. Sí. Después vas a tener 7 museos, así eran las refinerías. O sea, finalmente son refinerías muy viejas que algunas ya no tienen capacidad de reconversión. De hecho, el proyecto de reconversión que hizo el gobierno anterior, además de toda la corruptela que hubo, fracasó. Entonces también hay que entender si esas refinerías tienen capacidad para reconvertir y procesar petróleo pesado, que es el que nos produce queda mayoritariamente México. Antes era más, podríamos importar petróleo ligero. Bueno, ahí. Ha sido un placer, muchas gracias. Yo espero que el público haya entendido las partes delicadas de este proceso que no tiene desperdicio y que será fundamental para el futuro del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Te agradezco mucho. Ha sido un honor compartir con ustedes esta mesa. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias, y gracias a usted que hace posible con su presencia programas de esta naturaleza que tienen con el propósito tratar los temas que en materia económica, al menos lo que a mí me corresponde, son delicados y son estratégicos y deben de ser de su conocimiento. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.